Munchkins, espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a mi canal Spanish with Diana para Fox. El día de hoy tengo un video muy especial. Estoy aquí en la hermosa ciudad de Antigua, Guatemala, y además estoy aquí con Alexander, que es mi guía, y además también él tiene su canal que es Guate a Pata. Bueno, mucho gusto Diana, y gracias por la invitación. Espero que vamos a hacer un recorrido muy bonito en esta ciudad colonial, patrimonio de la humanidad. Cuéntanos un poco, ¿dónde estamos ahora? Sé que todo el mundo viene a tomarse fotos y en cuanto ven este arco dicen, oh, Guatemala, Antigua. Pero, ¿qué hay detrás del arco? ¿Cuál es la historia? Bueno, si te das cuenta, de este lado derecho era el monasterio de Santa Catalina y eran monjas de clausura. Entonces, una vez que entraban al convento ya no podían salir del edificio. Entonces, cuando la cantidad de monjas crece, le dan este terreno. Piden cerrarla, exactamente, piden cerrar la calle para ampliar su convento, no lo aprueban, pero entonces construyen este paso peatonal para que las monjas pudieran cruzar de un lado hacia otro sin ser vistas, ¿verdad? Ya claro. Con el tiempo se le agregan relojes, que este data de 1940, pero el arco en sí es de 1698 y jamás se cayó, ¿verdad? Nunca se ha caído. Nunca se ha caído, exactamente, y ahora aparece ni siquiera cuando hubo el temblor, ni siquiera. No, jamás. Muy bien hecho, felicidades al arquitecto. Entonces, Alex, para empezar quisiera que nos cuentes un poco sobre cómo surgió esta ciudad y los datos más relevantes de aquí de Antigua. Bueno, algo muy curioso de la ciudad de Guatemala como tal es de que tuvo solo una fundación, pero se trasladó 3 veces, ¿verdad? O sea, tuvo 4 asentamientos. La primera fue en la capital de los maya cachiqueles, ¿verdad? Llamada Iximché, un lugar muy bonito, pero muy bien preservado, pero obviamente, ¿verdad? Si conquistaran tu casa no dejarías de que así nomás, ¿verdad? Entonces recibían constantes ataques y se mudan a otro lugar llamado Ciudad Vieja, ¿verdad? Es ahí donde la esposa de Pedro de Alvarado, nuestro conquistador, se convierte en la mujer más poderosa, ¿verdad? Porque Pedro de Alvarado muere y la nombran a ella gobernadora de la capitanía, ¿verdad? Pero fue bien breve, como a un día, porque al día siguiente se murió, porque el volcán de agua, hubo un día con mucha lluvia, ¿verdad? Y se satura el agua y todo cae, ¿verdad? Y entierra la ciudad. Y nuevamente se mueven al Valle de Panchoy, que es donde estamos actualmente, donde la ciudad se vuelve la cuna y centro político del arte y de toda Centroamérica, hoy Capitanía General de Guatemala, ¿verdad? Y nuevamente se mueven en 1776 a la nueva Guatemala de la Asunción, donde está actualmente, ¿verdad? Entonces, ese traslado, ese abandono de la antigua capital fue la que preserva todos estos edificios barrocos, ¿verdad? Esos grandes monumentos que vemos actualmente, que te transporta a otro tiempo. Sí, claro. Realmente cuando ves la arquitectura y los grandes monumentos, porque además hay uno casi en cada esquina, te hace pensar que realmente estás viviendo en el pasado. Sí, exactamente, sí. ¿Algún otro dato interesante sobre aquí, sobre Antigua? O actualmente, ¿cuál es la importancia de Antigua para Guatemala? Desde 1979, Antigua Guatemala es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entonces, toda esta parte de acá es importante para la historia de la humanidad. Sí, claro. Entonces, yo creo que con eso lo resumo bastante bien, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Siento que uno de los aspectos más bonitos de Antigua, como ya lo mencionamos, es su arquitectura. ¿Cómo definirías el estilo de la arquitectura aquí en Antigua? La arquitectura antigüeña podría ser definida como un barroco antisísmico. ¿Cómo podemos definir eso, verdad? Si te das cuenta, las construcciones aquí, las grandes iglesias, pues siguen siendo, no son como muy altas, ¿verdad? Sino que siempre son más bajitas y gorditas, porque cuando había un terremoto se ocupaban más área, claro, es más el movimiento, exactamente. Es un estilo interesante, antisísmico. Exactamente. Gorditos para morir. Exacto. Sí, pero tiene sentido. Pero aparte de eso sería como barroco, me imagino. Sí, barroco antigüeño, ¿verdad? Recordemos que el barroco daba espacio para que evolucionaran de diferentes maneras. Incluso en México está el barroco de la ciudad capital, pero también está el barroco de Oaxaca, y aquí en Guatemala tiene el barroco antigüeño, ¿verdad? Que integra elementos siempre de sincretismo religioso, ¿verdad? Para atraer siempre a la parte prehispánica. Muy bien. Una cosa, y otra cosa muy interesante es por qué hay tantos arquitos. Porque según las leyes de Indias, que son leyes de urbanismo, las más antiguas, ¿verdad? Era ley, como no habían mercados como tal, de que tenían que tener plazas, y aquí era donde habían los días de plaza, que venía la gente a vender verduras, carnes. Aquí mismo, en el centro. Exactamente. Entonces, para proteger a la gente del clima, de la lluvia, del sol, todos los edificios, menos la iglesia, tenían que tener estos portales o galerías, ya sean de piedra, de arcos o de madera, ¿verdad? Para que la gente se pudiera proteger. Como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Ok, claro que sí. Ok, qué interesante. Bueno, Alex, si alguien visita Antigua, ¿qué monumentos
son los que tú consideras que no pueden perderse? Tienen que ir sí o sí. Uno de los lugares que yo recomiendo que tienen que visitar de la antigua Guatemala, de tanto monumento que tiene, es esta iglesia que se llama la iglesia de San Francisco. Es una de las iglesias más monumentales que tiene y que se conserva todavía en la ciudad. Y sobre todo podemos ver una de las innovaciones que trajo la conquista, estos grandes atrios, ¿verdad? Porque los mayas no estaban acostumbrados a hacer todos los rituales en lugares oscuros. Entonces empiezan a construir estos atrios para acostumbrarlos a los signos cristianos y poco a poco entrarlos a la iglesia. Exactamente. Okay. Entonces es por eso que hay tanto, que puedes ver la apertura. Tanto espacio. Una de las cosas que vamos a ver en la arquitectura de Guatemala es este barroco antisísmico. Por eso nuestras iglesias no son súper altas, sino que son más chiquitas y gorditas para ocupar más espacio y a soportar el movimiento telúrico. Entonces por eso vas a ver de que son una masa mural así increíblemente gruesa, ¿verdad? Claro. Y siempre la gran fachada, buscando el movimiento, esa saturación de ornamentación y escultura, ¿verdad? Eso era una forma de decir, la religión católica es la suprema, ¿verdad? Puedes alcanzar el cielo a través de esta religión, ¿verdad? ¿Más o menos cuántos años tiene la iglesia? Muchas de las iglesias que vamos a estar viendo en la antigua Guatemala son del siglo XVII en adelante, pero recordemos de que siempre hubo construcción. Entonces aquí esta iglesia tuvo una más pequeña de techo de madera, pero después con los años construyen esta más grande. O sea, siempre hubo construcción en esos 240 años que estuvo aquí. Este empezó como una iglesia probablemente más pequeña y se fue haciendo cada vez más grande. Sí, exactamente, lo resumiste perfectamente bien. Y algo que se pone de moda es hacer los techos de bóveda, o sea, como ladrillo, y para reemplazar los que eran de madera. Entonces ya todos son de bóveda, sí. O al menos la mayoría. Sí, muy buena pregunta. Solo hay una que tengo en mente que queda cerca de la antigua, que se llama San Juan del Obispo. Y esa todavía es de madera. Sí. Y por ejemplo, ¿qué importancia tiene ahora en la actualidad este santuario, esta iglesia? ¿Es como la más grande, la más representativa? Depende cómo lo busques. Digamos, cada monumento es un documento histórico, ¿verdad? Claro. Pero para la comunidad católica, aquí están albergados los restos del único santo que tiene Guatemala, ¿verdad? Que él se llama Pedro de Betancourt. Es la persona que funda la única orden religiosa en las Américas, ¿verdad? Que es la orden de los betlemitas, y sus restos descansan cabalmente en esta iglesia. Claro, entonces ha de ser una de las más importantes. Es un lugar de peregrinación actualmente, ir a su tumba. ¿Y de dónde viene la peregrinación? La gente de varios lugares, incluso de la ciudad de Guatemala, vienen de varios lados. Como en Guatemala hubo un conflicto armado interno y fue en los 80s donde hubo muchas masacres aquí en el país, fue cabal en los 80s cuando el hermano Pedro de Betancourt es beatificado. Entonces se veía como un símbolo de esperanza, ¿verdad?, para la comunidad católica. Y además le cambian la tumba porque en los 90s se empezaron a preguntar, ¿será que el Señor está enterrado aquí? Entonces tienen que abrir ahí para verificarlo, encuentran los restos, encuentran la ropa y le construyen este nuevo entierro. Bueno, esta es la iglesia de Santa Clara. Entonces era tradición, como ellos se conocían en la vida real, San Francisco y Clara, sus iglesias se construyen usualmente bastante cerca. Entonces te das cuenta, la fachada principal está encerrada, solo las monjas la podían ver porque eran monjas de clausura. Eso quiere decir que una vez hacen sus votos ya no podían salir del edificio. Entonces hicieron esta gran fachada barroca pues, solo para ellas, ¿verdad? Toda la ciudad hay sirenas escondidas en todos lados, ¿verdad? Muchos edificios, y que usualmente era el sello de un arquitecto o estaban dentro de agua. Era un símbolo pagano que había que ser purificado, ¿verdad? Mientras que si lo vemos en edificios, usualmente eran grabados que copiaban de los libros antiguos, ¿verdad? Porque como los libros venían de Alemania, de Francia, o sea, era para decir, aquí somos una ciudad ilustrada. Si te das cuenta, en la antigua Guatemala no hay un acueducto porque el río estaba aquí cerca, ¿verdad? Entonces, habían pilas públicas donde la gente iba a traer agua. Pero ya cuando la ciudad la abandonan por los terremotos, mucha gente todavía queda viviéndose acá. Y es hasta el siglo XIX, 1840, cuando empiezan a construir diferentes pilas públicas. Entonces, esta pila que estamos viendo acá no es colonial, pero es igual de antiquísima, ¿verdad? Y mucha gente bromea que estas eran las redes sociales de la época. ¿Por qué? Porque la gente venía aquí a lavar la ropa y a contar lo que pasaba dentro de la casa. Entonces, o eran gente muy chiquita, y aquí se ponían, ¿verdad? Porque si yo lo hago, a mí me desdolería mucho la espalda estar así. Y ahora es pila pública que todavía la gente las utiliza, pero ya es muy poco aquí en la ciudad de Guatemala. O sea, lo que hacían era llenaban toda la pila y lavaban y ahí iban agarrando agua de aquí. Sí, con las palanganas las iban agarrando así. El agua y iban lavando al mismo tiempo. Sí, como si fueran en el río.
que mucha gente también hace, ¿no? Exactamente. Lo que estamos viendo ahorita es la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Entonces tenemos que recordar que esta fue aprobada por el rey y por el Vaticano. Entonces tenían los títulos de Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala, y lo vamos a estar viendo en varios de sus escudos, ¿verdad? Las llaves del Vaticano con el escudo de León y Castilla, y en medio vamos a estar viendo los mascarones. Los mascarones es igual la misma explicación que con las sirenas, eran traídos o copiados de libros antiguos. Y vamos a estar viendo que la esquina está con una piedra. ¿Por qué? Porque era una ciudad hecha para carruajes, para caballos. Cuando venía el caballo se podía lastimar la casa, y es cuando mejor ponen esas piedras, ¿verdad? Conocidas como guardaesquinas o guardacantones. Pero ya no es universidad, ¿o sí? No, ahora es el Museo de Arte Colonial, un edificio bastante bonito, que es el que aparece en el billete de a 100 quetzales. Este edificio de acá. Oh, qué bonito. Y el otro costado, el obispo Francisco Marroquín, que es el que deja en su testamento dinero para poder construir y fundar esta universidad. Bueno, ¿dónde estamos ahora, Alex? Ahorita estamos en la antigua Catedral Metropolitana de Santiago de Guatemala. ¿Y qué nos puedes decir sobre esta catedral? Bueno, lo que estamos viendo aquí es un complejo arquitectónico. Tenemos la catedral y de nuestra derecha tenemos el antiguo Palacio Arzobispal. Entonces, todo esto era un gran conjunto arquitectónico que fue terminado en 1680. Recordemos, como te había mencionado antes, ¿verdad?, que antes había una catedral más antigua, pero la iglesia se quiere actualizar, exactamente, okay. Quiere verse más fancy, entonces van más construyendo. Bonita. Sí, en cambio aquí esto es una cosa enorme, ¿verdad?, que le faltan los campanarios, pero vamos a enfocarnos en un detalle específico, ¿verdad? Recordemos que los católicos tienen como un calendario de santos, entonces el día que sucede un terremoto o fundan una ciudad o hay un diluvio, le ponen el diluvio de tal santo. ¿Qué? Fundan la ciudad de Santiago de Guatemala, el día de Santiago, ¿verdad? Por eso viene el patrono. Entonces, entre tantas esculturas que tenemos acá, nos vamos a fijar en el que aparece en el escudo de la municipalidad, el santo, ¿verdad?, que es Santiago, que está en ese nicho, ese chiquitito que está ahí, ¿verdad? Y vamos a estar viendo que cuando abandonan la ciudad, pues quitan los campanarios, y la parte que está habilitada ahora es apenas un pasillo a un lateral, ¿verdad? Ahora se le conoce como la parroquia de San José Catedral, ¿sí? Mientras que la parte de atrás ahora son las ruinas de Catedral, que es un lugar que ustedes tienen que visitar, entrar a las criptas, caminar por ahí, es muy bello. Estamos en nuestro último punto, la Iglesia de la Merced, y este es el ejemplo perfecto para mostrar por qué este lugar adquirió el título de Patrimonio de la Humanidad. Entonces, si te das cuenta, esta fachada es icónica porque está con toda su ataurique original, ¿verdad? Es una cosa muy bonita, que estamos viendo aquí parte de este barroco antigüeño o barroco guatemalteco, ¿verdad? Integrando también simbolismos mayas, ¿verdad? O prehispánicos. Entonces, algo muy interesante que vamos a ver en toda Guatemala, incluso parte de México, que venimos del maíz, ¿verdad? Según todas las partes mayas, vamos a estar viendo mazorcas, ¿verdad? Maíz sobre la entrada principal, para acostumbrar a la gente a los simbolismos cristianos y que adoptaran toda esta parte de la religión cristiana, ¿verdad? Y igual que San Francisco, vamos a estar viendo que todo esto solía ser un gran atrio, ¿verdad? Pero ahora también es un parqueo y un parque, ¿verdad? Entonces, Iglesia de la Merced con la Virgen de la Merced y los gran campanarios, ¿verdad? Todo se ha mantenido muy bien y te das cuenta otra vez, una iglesia como confinada en un cajón, ¿verdad? Una cosa bellísima que jamás se cayó, es una de las iglesias que todavía tiene su cúpula y que tienen que visitar, o sea, sí o sí, Arco, Merced, es lo más icónico, ¿verdad? Es cierto, hace poco yo entré al museo de aquí y igual algo bonito es que cuando puedes subir hasta la parte, hasta el techo y puedes tener una vista muy, muy, muy bonita de lo que es todo antiguo. Sí, es un museo convento, ¿verdad? Sí, donde puedes ver todos los techos de teja, ¿verdad? Sí. E imaginar que esa era la altura colonial, ¿verdad? Así de 1 o 2 niveles, pero se mantenía a la altura. No ves esos rascacielos que se construyen en otros lugares como el centro histórico de Guatemala, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, aquí no lo permiten, ¿no? Los volcanes te hacen la invitación a que construyas una casa pequeña. Sí, me gusta. ¿Cuál podrías decir? ¿Crees que esta es un poco más importante o al menos más visitada que la catedral porque es la más antigua? Siento que lo que tiene esta es que como salen muchos panfletos, muchos folletos publicitarios, sí, ¿verdad? Claro. Entonces, es la que más se publicita. Ajá, porque ese color amarillo intenso, sí, ¿verdad? Sí, una claro. cosa muy bonita. Sí, de hecho cuando piensas en antigua piensas en amarillo, ¿no? Porque creo que tienen el mismo color el arco. Sí, incluso le dicen para pintar, como hay una paleta de colores autorizada, le dicen amarillo Merced, ¿verdad? Eso sí, ¿cómo lo buscas en otro país? Pero del amarillo Merced, cabalmente. Y es que también vamos a estar viendo que hay ventanas arqueológicas, ¿verdad? Como esas que ves ahí,
que muestran, como raspan la pared para ver cómo era anteriormente. Entonces estás viendo que es mampostería recubierta con estuco y hay rastros que pudo haber sido como algo celeste también la iglesia. Oh, wow, qué interesante. Te invitamos a seguir recorriendo Antigua Guatemala, no solo la antigua, sino también el centro histórico de allá, de la nueva capital, porque hay mucho que ofrecer y muchas gracias por la invitación, también por tomarme en cuenta, ¿verdad? No, muchísimas gracias a ti, Alex. Muchas gracias por darnos el tour aquí en Antigua Guatemala. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, hayan aprendido un poco sobre aquí Guatemala, también hayan mejorado su español en esto. Y los invito también a seguir a Alex no solo en su canal de YouTube, sino también en Instagram como Guateapata. Y también, si ustedes vienen a Guatemala, pueden tener un tour con él donde pueden ver no solamente lo que ya vimos, sino mucho más y una explicación todavía más detallada. Muchas gracias, Alexander. Muchas gracias a ustedes por ver el video y nos vemos en la siguiente. Adiós.